Muy bien, si recordáis, hace un par de semanas estuvimos meditando acerca de la brevedad de la vida. Empezamos la primera predicación del año, pues considerando la brevedad de la vida. Y qué cierto es, ¿verdad? Cuando miramos las Escrituras, el Señor nos dice cómo es nuestra vida. Y hay varios versículos, mencionamos 3 o 4, por ejemplo en Santiago nos dice que nuestra vida es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, neblina. Luego también en Primera de Pedro nos dice que es como hierba, nuestra vida es como hierba que pronto se seca. En Job nos dice que nuestra vida es un soplo. Y en el Salmo 99 dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Todo es tan breve, todo es tan limitado, ¿verdad? Esta es la fotografía, esta es la imagen, la ilustración que la palabra de Dios nos da en cuanto a nuestra vida. Algo tan breve. A veces no somos conscientes de lo cerca que estamos de la eternidad. Y en realidad estamos tan cerca de la eternidad como un suspiro. Tan cerca. A veces pensamos, planeamos, de aquí a años, en el futuro, haré esto, haré aquello, y nuestra vida en un soplo, en un instante, puede marcharse de este mundo. Esta semana, como ya se ha mencionado y todos sabéis, nuestra hermana Elizabeth dio su último suspiro entre nosotros, en esta tierra. Hace unos meses nuestra hermana Rosita dio su último suspiro. Pensamos, se ha mencionado nuestra hermana Conchita, ¿verdad? Hermanas entre nosotros que van partiendo a la presencia del Señor. Y podemos pensar, ¿verdad?, cuántos hay ya que han estado un tiempo con nosotros y su vida llegó al fin y el Señor se las llevó a su presencia. Algunos van a un lugar glorioso al lado de su Señor y Salvador. Qué bendita esperanza, ¿verdad? Saber que aquellos cierran sus ojos aquí y están en el Señor, los abren en la eternidad de la presencia de su Salvador y Señor. Otros tienen un destino que es un lugar de tormento y oscuridad. Terrible, terrible lugar. El destino lo determina qué es lo que las personas hacen con Jesús. ¿Qué es lo que las personas hacen con Jesús? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto es así, es blanco o negro. ¿Es un lugar de gloria o un lugar de tormento? No hay lugar neutro. Sabéis que hay países que son neutrales. Hay un conflicto militar en la guerra y son neutrales. Son neutrales. No, yo no estoy a favor de uno ni de otro. En el ámbito espiritual no hay neutralidad. Siempre recuerdo este himno que cantaba nuestra hermana Linda, la madre de Daniel, ¿verdad? Dice, no puede ser neutral. Ante Pilato Jesús está, ¿verdad? ¿Recordáis aquel himno? Y dice, no puede ser neutral. El que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. No puede ser neutral. Entonces nuestra relación con el Señor Jesucristo determina dónde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? O a la presencia de nuestro Dios y Padre, o a un lugar de tormento. No puedes ser neutral. Hay muchas personas que no quieren pensar en la muerte, no desean pensar en la muerte. ¿Verdad? Ese dicho, comamos y bebamos, mañana moriremos, pero bueno, no pienses, no me hables acerca de la muerte. Pero qué bueno que la palabra de Dios nos habla de ella y nos hace dar cuenta. El otro día comentaba con un hermano, mejor es estar en la casa de luto, ¿verdad?, que en la casa de banquete. Fíjate, ¿por qué? Porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Cuando vemos el fin de todos los hombres, ¿verdad? Eso hace que nosotros consideremos que un día vamos a pasar por ahí. Quisiera compartir con vosotros 7 consideraciones del cristiano enfrente de la muerte. Estos son pensamientos que he sacado de un libro que por casualidad, si hay la casualidad, estoy leyendo, que se llama La lanzadera de los tejedores. Es un libro escrito por un pastor bautista del siglo XVII, se llama Robert Purnell. Y como veis, el título está inspirado en ese versículo de Job, ¿verdad? Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor.
Yo busqué en YouTube la lanzadera del tejedor, a ver qué es la lanzadera del tejedor. Es como una pieza así de madera, así alargada, forma cónica, donde está el hilo y va pasando de un lugar a otro, pero a una velocidad rapidísima. ¡Pum! ¡Pum! Y mientras, luego viene el telar que hacen así, ¿verdad? ¡Pum! Aprieta el hilo y el hilo va pasando. ¡Pum! ¡Pum! Y Job vio eso. Dice, mis días han pasado más veloces que la lanzadera del tejedor. Y esa es la realidad de nuestra vida. Pasa tan rápido la lanzadera que va tejiendo, pero hay un momento, ¿sabéis qué? El telar se ha acabado. ¿Y sabéis qué hace el tejedor? Corta el hilo. Ahí es el final de nuestros días. Ahí es el final de nuestras vidas. El Señor va trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Va pasando los días tan rápido y cuando ya la obra está completa, ¿qué hace el tejedor? Cortar el hilo. ¿Qué hace el Señor? Corta nuestras vidas. La obra está hecha. Cuando una persona ya parte a la eternidad, es que el Señor ha dicho, ya está, hasta aquí ha llegado su tiempo. Pusiste término a nuestros días, ¿verdad? Entonces, 7 consideraciones del cristiano frente a la muerte, que nos pueden ayudar, En primer lugar, la primera consideración es que Dios es soberano. Dios es soberano. Esto significa que Dios está por encima de todo, por encima de toda autoridad, por encima de toda circunstancia. No hay nada que se le escape del control al Señor. Él es soberano. No hay nadie que esté sobre Él y no hay circunstancia que acontezca sin que Él no lo permita. Muchas veces lo hemos dicho, ni un pajarillo cae a tierra sin que el Señor no lo sepa. Y nuestros cabellos están todos contados. No hay absolutamente nada que escape al control de Dios. Absolutamente todo lo que existe fue creado por y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Él es el creador y sustentador de todo lo que existe, sea en el cielo o en la tierra, sea visible o invisible. Todo proviene de Él y para Él. Todo se sostiene gracias a Dios. Él es quien nos da el aliento para respirar. Permite que nuestros corazones sigan latiendo hasta que Él diga, basta, corte el hilo de nuestras vidas. Nabucodonosor, aquel rey que fue humillado, en el libro de Daniel dijo estas palabras, hablando de Dios. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano. Dios hace y deshace según su soberana voluntad y además todo lo hace bien. Todo lo hace bien. En su tiempo, en su día, todo lo hace bien. Hay varias personas que pasaron por varias circunstancias en la vida y se mencionan en las Escrituras y dijeron algo así. Por ejemplo, ¿recordáis al sacerdote Elí? Él cuidaba el tabernáculo, el arca del pacto, tenía sus hijos que no andaban rectamente, eran impíos. Nos dice que Elí lo sabía, que sus hijos no andaban bien, que hacían impiedad, pero no les estorbó. De forma que Dios iba a traer un juicio sobre la casa de Elí. Les iba a quitar de la vida, les iba a quitar de este mundo, les iba a quitar el sacerdocio. Y esto se lo reveló al profeta, al sacerdote Samuel. Y después Elí les dijo, ¿qué te ha dicho Jehová? ¿Cuál es la palabra de Jehová? Y Samuel le dijo todo. Esto es lo que el Señor ha dicho. Por cuanto tus hijos andan en impiedad y tú no los has estorbado, yo voy a cortar el sacerdocio de tu casa, de tu familia. Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Dios es soberano. Haga lo que bien le pareciere. Era el reconocimiento de que Dios puede hacer aquello que quiere y que todo lo hace con justicia. El rey David, recordáis que tuvo que salir huyendo de Jerusalén porque su propio hijo Absalón se rebeló en contra de él. Un duro golpe, ¿verdad? Golpe emocional en la vida del rey David. Y él saliendo de Jerusalén, él decía, y si Dios dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Eso es lo que decía. Dios es soberano.
incluso en esta circunstancia en la que tengo que salir porque mi propio hijo me está persiguiendo y está amenazando mi vida y el reino, dice, si Dios no se complace de mí, que haga de mí lo que Él quiera. El rey Ezequías, vino a Isaías y le dijo el juicio que vendría sobre Jerusalén, sobre Judá, y le dijo que toda esa riqueza sería llevada a Babilonia, que sus hijos serían eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Al final él dijo, la palabra de Jehová que has hablado es buena. El Señor sabe todas las cosas. Él sabe mejor que nadie lo que es lo mejor, haga su voluntad. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, recordáis sus palabras, ¿no? Cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre. Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera, y todo lo hace bien. No se equivoca nunca, no llega tarde o antes de tiempo. Él es perfecto en todas sus obras. Le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es bueno y de bendición para nuestras almas el recordar que Dios es soberano y nosotros obra de sus manos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro, ¿verdad? La soberanía de Dios trae paz a nuestros corazones. ¿Recordáis aquel himno que dice, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara por amor de mí? En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué pues las dudas? Yo descanso en Él. Plagas hay y muerte a mi alrededor. Ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, mientras Él no lo permita, no me alcanzará. Nada nos tocará si nuestro buen Dios no lo permite. Y esta es la primera consideración. Dios es soberano. Y eso anima nuestros corazones. Eso consuela, que saber que todo lo que acontece en nuestra vida, Dios lo permite con un propósito. Él es aquel que está tejiendo nuestras vidas, ¿verdad? Y todo lo que trae a nuestra vida tiene un propósito, y Él está por encima de todo. La segunda consideración es que Dios nos dio la vida. Dios nos dio la vida. La vida proviene de Dios. No hay poder en el ser humano para dar vida y mantenerla. El ser humano no tiene esa capacidad. Es algo que viene de Dios. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, dijo Pablo a los atenienses. Dios es el que nos da, el que da a todo ser vivo, ¿verdad? La vida y el aliento y todas las cosas. Nuestra vida proviene de Dios. En Eclesiastés dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién da el espíritu? Dios. En Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio. ¿Quién dio? El Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si nuestras vidas provienen de Dios, es a Dios a quien debemos honrar con ellas. Nuestra vida proviene de Él y Él merece que nosotros le honremos, ¿verdad?, con nuestra vida. Todo lo que no sea eso es errar el verdadero propósito de nuestra vida. Podemos recordar las palabras del Catecismo de Heidelberg, ¿verdad?, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Es importante. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cuánta sabiduría hay en estas palabras, verdad? Ese es el propósito de nuestra vida. ¿Qué hacemos aquí? El propósito no es hacer riquezas. El propósito no es ni siquiera disfrutar de todo lo que hay a nuestro alrededor. El propósito no es... El propósito del ser humano es glorificar a Dios. Y en ello hay un disfrute, hay una bendición, hay una riqueza espiritual, que si no lo hacemos nos perdemos.
el objetivo principal de nuestras vidas es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tercera consideración. Considera que Dios provee la entrada y la salida de este mundo. Por medio de la vida venimos a este mundo y qué hermoso es ver a un bebé recién nacido, ¿verdad? Yo creo que cuantos más años tienes, más te enternece ver a un bebé, ¿verdad? Lo ves, lo miras y estás viendo la maravilla de la obra de Dios. Esta semana, creo que el miércoles lo comenté, vi un bebé de 8 días, qué maravilla, ¿verdad? ¿Lo ves? ¡Qué perfección! Estoy viendo una hermosura, pero estoy viendo la obra de Dios. Tus manos, lo ha leído nuestro hermano, me formaron, ¿verdad? Tus manos, la obra de Dios en la vida. Y Dios ha provisto ese medio de venir a este mundo ¿por medio de qué? Vientre de una mujer, ¿verdad? Incluso así vino el Señor Jesucristo. De la misma manera. Nació tal y como tú y como yo, pero sin pecado. Fue concebido sin pecado por obra del Espíritu Santo. Pero vino a este mundo ¿de qué manera? De la misma manera que tú y yo. Se encarnó. El Dios eterno se encarnó y vino a este mundo, ¿verdad? ¿Y cómo salió Jesús de este mundo? Por medio de la muerte, ¿verdad? Y de esa manera salimos nosotros de este mundo. Así que Dios ha provisto la entrada y la salida de este mundo. Salmo 139. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y la salida, como digo, de este mundo es por medio de la muerte. He aquí, dice el salmista, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Como nada. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿No nos refleja aquí que somos un soplo? Somos esa neblina, que estamos por un breve espacio de tiempo y después vamos a la eternidad. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Rápido, muy rápido llega el fin de nuestros días. Y la muerte es la puerta de salida de este mundo. Es así que es como salimos de este mundo. Nadie se queda aquí. Todos vinimos a este mundo de la misma manera y todos nos iremos de la misma manera. Eclesiastés dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. No valen armas. Un hombre no puede refrenar su espíritu consigo mismo. Cuando llega el momento, ¿verdad? Cuando llega el momento que el Señor corta el hilo del telar, es que ya está. No tenemos capacidad, ¿verdad? Sí, hay muchos maquinaria hoy, mucha tecnología, tratan de sostenernos, pero aún con toda la maquinaria, con toda la infraestructura que hay en los hospitales, cuando llega el fin, ¿verdad? Llega el último suspiro. En Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido. No podemos luchar contra ello. Es Dios quien lo ha determinado. Y eso lo ha determinado para todos los hombres, justos e injustos, que le aman o que le odian, ¿verdad? Está establecido que el hombre muera, los hombres mueran una sola vez. Así que Dios considera que Dios provee la entrada y la salida de este mundo. Cuarta consideración, que Dios provee en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y para la muerte. Hay este himno, ¿verdad?, que cantamos, sin Cristo no tengo nada. El hermano Antonio a veces lo dice, ¿verdad? Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Y Dios ha provisto en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y para la muerte. La más grande necesidad del ser humano, sin duda, es la persona de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Si la luz no viene a nuestras vidas, a nuestras almas, vivimos en la más densa oscuridad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y la profunda necesidad del alma del ser humano es el Señor Jesucristo.
Sin Cristo no hay salvación. Si Cristo no es nuestro Señor, la pregunta es ¿quién es nuestro Señor? ¿Verdad? En Cristo lo tenemos todo. Voy a leer una porción que leí, creo que fue la semana pasada, que decía: Cristo es pan para el hambriento, agua para el sediento, ropa para el desnudo, ojos para el ciego, piernas para el cojo, fuerza para el débil, vida para el muerto, es paz en la tribulación, alegría en la tristeza, salud en la enfermedad, riqueza en la pobreza. Es amigo para el que no tiene amigos, esposo para la viuda y padre para el huérfano. Él es todo lo que tu lengua puede pedir, tu corazón puede desear y tu mente concebir. Con Cristo lo tenemos todo. Y Dios nos ha provisto al Señor Jesucristo para la vida y para la muerte. El salmista dijo en el Salmo 18, versículo 2, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Os dais cuenta? Roca, castillo, libertador, fortaleza, escudo, salvación, refugio en el Señor. Fuera de él, nada. Pero en él lo tenemos absolutamente todo. Quinta consideración. La bondad de Dios. Considera la bondad de Dios. Dios es siempre bueno, en el tiempo de bonanza, pero también en el tiempo de aflicción. Dios es siempre bueno. Podemos pensar que nadie comparte nuestro dolor, incluso por la pérdida de un ser querido, pero a pesar de todo el Señor se nos ofrece como nuestra ayuda y nuestro escudo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La pérdida de un ser querido es común a todos los hombres. Tarde o temprano todos vamos a experimentar esa experiencia. Y siempre hay quien ha experimentado un mayor sufrimiento, ¿verdad? Seguramente todos hemos ido alguna vez al funeral de un ser querido. O hemos ido o iremos, ¿verdad? Porque es algo común a todos los hombres. Y el dolor, pues ahí está, ¿verdad? Pero siempre hay quien ha tenido mayor dolor. No es lo mismo perder un ser querido que perder 4 de golpe. El dolor es, supongo, mucho más. Eso nos hace pensar en Job, ¿verdad? Que en un día perdió 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Perdió sus posesiones, que eran muchas, una cosa detrás de otra. ¿Cómo sería el dolor de este hombre? ¿Y qué es lo que hizo? Job se levantó, rasgó su manto, rasgó su cabeza, se postró en tierra y adoró a quien, al Dios soberano. El Dios que todo lo hace bien. No lo entiendo, Señor, pero tú todo lo haces bien. Y él adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volverá allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es una queja. Es que se somete a la voluntad de Dios y el Señor, que es soberano, sabe las cosas que tiene que hacer y lo que es mejor. Para su propia gloria y para nuestro bienestar también. Incluso a pesar de la aflicción. Después sabemos que perdió su salud y también el apoyo de su esposa. Maldice a Dios y muérete ya. ¿Verdad? Pero él permaneció fiel. Él confió en el Señor. Y seguramente su dolor no puede ser comparable con el nuestro. Pero aún en el dolor hemos de considerar que Dios es bueno. En medio de la aflicción también Dios es bueno. Continúa siendo bueno. Sexta consideración. Y es que Dios obra para bien incluso en la muerte de sus santos. Dios obra para bien incluso en la muerte de sus santos. Han habido creyentes con el deseo de partir con el Señor. Y en ocasiones el Señor se lo ha concedido. Hay otras ocasiones, pues que el Señor dice, bueno, todo tiene su tiempo. Recordamos a la hermana Antonia, ¿no? Ay, que el Señor me lleve, que el Señor me lleve. El Señor no se la lleva. Paciencia, como dice el hermano Antonio, paciencia. Ya te llevará el Señor en su momento, ¿verdad? Pero hay personas que han tenido el deseo de partir del Señor y con el Señor se lo ha concedido.
curiosamente, ¿verdad? Yo recuerdo mi madre cuando miraba para el futuro, la vejez, le tenía miedo a la vejez, mi madre. El Señor se la llevó antes de que llegara la vejez, ¿verdad? Con 66 años se la llevó con él. El Señor en cierta forma le concedió él, pues vete para aquí, ¿verdad? El Señor tiene su tiempo y otros a lo mejor están pidiendo al Señor, pero el Señor tiene un propósito. Cuando llega al final del pedal, tranquilo que el Señor cortará el hilo, porque ya está completo, ¿verdad? ¿Recordáis el apóstol Pablo? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Irse con el Señor, ¿verdad? Él sabía que estar con Cristo era muchísimo mejor y lo sigue siendo para los creyentes. No nos podemos ni imaginar el cambio tan tremendo que tiene que ser. De cerrar los ojos aquí y abrirlos en la eternidad. Tiene que ser tremendo, muchísimo mejor. En 2 Corintios dice que por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, deseando, ¿verdad? Deseando estar con el Señor. El Señor en su misericordia lleva a sus hijos con Él a través de la muerte. Y la última consideración es: considera la bendita dicha del creyente que va con el Señor. La bendita dicha del creyente que va con el Señor. Para el creyente, la muerte abre la gran puerta que nos lleva a la casa del Padre, para que así pueda ir a casa. Porque no somos más que extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿no es así? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, ¿verdad? En la mansión de luz tendré tesoros mil, creo que dice el himno, ¿verdad? Extranjeros y peregrinos. Y la muerte es esa gran puerta que abre para llevarnos a la casa del Padre, para darnos entrada con él, para ir a casa, porque es allí donde está nuestra casa. Aquí estamos de paso, extranjeros, peregrinos. Algunos van con tiendas y las van montando de un sitio a otro. Tenemos a nuestro hermano Daniel y Eli, van con la tienda montando de un sitio a otro. Otros tenemos la tienda puesta más años. Pero por mucho que nos movamos en este mundo, somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Nuestro hogar está allí, donde está el Señor. Los incrédulos en este mundo sí que están en casa. Ellos viven aquí, atesoran aquí, disfrutan aquí, pero qué terrible temor es cuando ven que se marchan. Y todas sus posesiones, sus riquezas, sus mansiones, sus joyas, sus coches eléctricos, todo lo que sea se queda aquí. Y se van sin nada. No me puedo llevar... No te puedo. Habéis visto cómo es un céntimo, ¿no? ¿Sabéis? Un céntimo. Esa monedita que ni te agachas a coger. Sí. No te puedes llevar ni un céntimo. Absolutamente nada. Desnudo viniste, desnudo te vas. Pero ellos sí que viven aquí y esta es su casa. Pero qué terrible es cuando ven que tienen que abandonar su casa para ir ¿a dónde? A un lugar desconocido para ellos. Un lugar de tormento si han rechazado la gracia de Dios. La muerte para el creyente debe de ser considerada como el mensajero de las buenas noticias que solo viene a romper las paredes de arcilla, que es nuestra prisión, para que podamos volar a casa y estar en reposo. Allí el creyente podrá disfrutar de la presencia de Dios y la comunión perfecta con todos los santos. Es impresionante. A veces aquí nos consolamos en cierta manera en pensar cuando hemos perdido un ser querido que está con el Señor, pues cuando nosotros vayamos estaremos allá. Y a veces tenemos el concepto de que cuando lleguemos al cielo, pues nos vamos a volver a juntar en familia. Por lo siento, hermano, nos vamos a ver, pero la familia va a ser una. ¿Recordáis cuando Jesús estaba haciendo milagros en una casa y había una multitud y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, están ahí? Jesús, ¿qué le dice?
¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando estemos allí, somos una familia. Y va a haber comunión perfecta. Así como aquí en la tierra podemos tener diferencias con este hermano o con el otro hermano, que tiene un carácter así o el otro, allí la comunión perfecta. Y hay una familia perfecta con el Señor. Perfecta comunión con Dios y con todos los santos. Allí el creyente se regocijará con una alegría indecible y llena de gloria. Y bendita dicha para aquellos que tienen a Cristo, ¿verdad?, como su Señor y Salvador. Bendita esperanza que podemos tener. No hay mayor bien para un hijo de Dios que entrar en la casa de su Padre. No hay mayor bien. Nos dolemos por la separación de un ser querido cuando parte de este mundo, pero para él o ella no hay mayor dicha, ni felicidad, ni bendición. Nada comparable con lo que hay debajo del sol. Lo que hay debajo del sol lo conocemos, ¿verdad? Lo que hay encima del sol es la presencia de Dios. Más o menos podemos ver la hermosura, la belleza, allí donde no hay pecado, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde hay bendición, donde hay paz, donde podemos gozar del Señor. Hay este otro himno, Más allá del sol, ¿verdad? Un himno antiguo. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Estamos debajo del sol, pero más allá del sol tenemos un bello hogar que el Señor está preparando para los suyos. Dice este libro, esta preciosa cita, dice, como cristianos no temamos a la muerte, sino escucha lo que la muerte susurra a tus oídos, diciendo, no temas. He venido del Padre y no tengo ninguna comisión para hacerte daño. Aunque mi rostro sea sombrío, mi mensaje es dulce y agradable. Cristo, tu amado esposo, me ha quitado el aguijón antes de dejarme llegar a ti. He venido sin aguijón, para decirte que Dios y Cristo te aman y me han enviado a propósito para invitarte a su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Eso es lo que la muerte susurra, ¿verdad?, al oído del cristiano. No temas, no tengo poder de hacerte mal. Me han quitado el aguijón, me han enviado para llevarte, para invitarte, ¿verdad?, a la casa del Padre. Hermoso pensamiento. El mayor mal que la muerte puede traernos no es sino un camino más rápido hacia la verdadera felicidad. Es tremendo. Espero que estas consideraciones nos puedan ayudar. Si tenemos ese temor a la muerte, como cristianos podemos descansar en el Señor. Y podamos saber que Dios es soberano, todo está bajo su control. Y Él sabe el día de nuestro final, cuando cortará el hilo de ese milagro, ¿verdad? Podamos considerar que Dios nos dio la vida proviene de Él y con nuestra vida debemos de darle gloria. Podemos considerar que Dios provee la entrada y la salida, ¿verdad?, de este mundo. Que Dios provee en Cristo todo lo que necesitamos para la vida y para la muerte. Aunque ande valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, ¿verdad? Ahí también está el Señor. Considera la bondad de Dios. Dios es bueno y Dios es bueno siempre. Considera que Dios obra para bien, incluso en la muerte de su santo, estimada es a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. Considera la bendita dicha del creyente que va con el Señor. Y esto nos ayude, pues, si nos enfrentamos por la pérdida de un ser querido, o si nosotros mismos incluso vemos que estamos llegando al final de nuestros días, de descansar en el Señor y saber que tenemos un futuro glorioso que el Señor ha preparado para los suyos, si estamos en Cristo. Así os dejo con esta meditación. Acabamos con una oración.